Seguimos con las indicaciones del ultrasonido en el aparato genitourinario. Bueno, algunas otras indicaciones son para valorar alteraciones fetales, anomalías congénitas, evaluación del espacio perirrenal, la evaluación de la próstata y la vejiga, la evaluación de la bolsa escrotal y alteraciones macroscópicas a nivel del pene. Bueno, les voy a mostrar algunas imágenes de ultrasonido testicular. Solamente se las voy a explicar para que tengan una idea de lo que estamos viendo. Bueno, en esta primera imagen, la bolsa escrotal o los testículos se evalúan con un transductor lineal, por eso es que vemos también la imagen de esta forma. Acuérdense que sirve para ver estructuras más superficiales. En esta imagen vemos un testículo, el cual tiene forma oval. Su ecogenicidad prácticamente es homogénea, excepto por esta flechita, ¿verdad?, que nos está señalando esta como línea o un segmento hiperecogénico que es parte del gubernaculum testis, que es normal en el testículo, eso lo vemos habitualmente. En esta otra imagen ya vemos un testículo anormal. Todo esto que estamos viendo con una forma ovalada es el testículo, que tiene una ecogenicidad habitualmente hipoecoica, pero ahorita no es completamente homogénea, ¿verdad? Es heterogénea a expensas de una imagen redonda, anecoica, que tiene refuerzo acústico posterior y que por lo tanto es un quiste testicular. Muchas veces los quistes pueden pasar desapercibidos, a menos que a lo mejor, en este caso el hombre haya tenido alguna actividad un poquito más intensa por cualquier motivo, pueden tener o pueden llegar a tener cierto dolor. En este caso estamos viendo el epidídimo. El epidídimo también tiene una ecogenicidad habitualmente hipoecoica. Aquí no está homogénea, ¿verdad? Vemos igual dos imágenes redondas anecoicas situadas en el epidídimo que tienen refuerzo acústico posterior, y se trata también de quistes epididimarios. Existen otro tipo de quistes, ¿verdad?, cuyo contenido no es completamente líquido, es más heterogéneo, como los quistes epidermoides. Y en este caso pues vemos esta imagen ovalada, que es el testículo. Tiene una ecogenicidad heterogénea a expensas de esta imagen, más o menos redondeada, de bordes difusos, hipoecoica en su mayoría, con ciertas zonas hiperecoicas que pudieran ser pequeñas zonas incluso hasta de grasa o de sangre, pero sí se vería un quiste epidermoide. Las neoplasias en el testículo pueden tener muy variadas características. En este caso estamos viendo en esta primera imagen un teratoma testicular inmaduro, donde vemos la ecogenicidad del testículo heterogénea a expensas de múltiples imágenes quísticas en su interior. ¿Sí? Este es otro ejemplo de un tumor mixto no seminomatoso. También dentro del testículo se observan múltiples imágenes tubulares anecoicas. Aquí va a ser muy importante también ocupar la función de Doppler color para ver las características que presenta la vascularidad en el testículo, y que nos puede ayudar a integrar un diagnóstico un poco más específico. A veces también estas mismas imágenes las podemos ver en varicocele, claro, hacia la parte inferior del testículo, pero muchas veces, les digo, la función Doppler color nos puede ayudar a saber si está vascularizado o no está vascularizado esa lesión. También para hacer diagnóstico diferencial cuando hay la posibilidad de torsión testicular, en donde de acuerdo a la severidad pues puede presentarse desde escasa vascularidad hasta nula. Un ejemplo aquí de un absceso testicular. Sí, generalmente cuando hay un absceso, bueno, pues clínicamente el paciente presenta un aumento importante de tamaño en el testículo. Cuando se empieza a evaluar, vemos un testículo que es heterogéneo, que en su interior se observan
una imagen difusa o mal definida, heterogénea, con zonas hipoecoicas, con zonas un poquito más hiperecoicas. Aquí lo estamos viendo, estas zonas más hiperecoicas es debido a la vascularidad que hay en el testículo. Si tomamos sus dimensiones, muy probablemente está aumentado de tamaño y además, miren, está rodeado por líquido o hay ascitis en este caso. En esta otra imagen es un ejemplo de un infarto testicular, ¿verdad? Es lo que les comentaba, que en este tipo de lesiones, aparte de conocer la situación, las dimensiones, es importante evaluarlas con Doppler color, y cuando pues estamos ante la presencia de un infarto, no hay vascularidad, ¿verdad? Por eso también la lesión se ve de predominio hipoecoico. Bueno, vamos con el siguiente método de imagen, que es la tomografía computarizada. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. En este caso son cortes axiales de tomografía computarizada, tanto a nivel abdominal como a nivel de hueco pélvico. Es importante que nosotros hagamos siempre un estudio, sobre todo cuando pensemos en algún tipo de lesión o neoplasia a nivel del sistema genitourinario, que hagamos un estudio simple y contrastado. Entonces acuérdense que para el estudio simple pues va a ser importante del abdomen y de hueco pélvico que se le dé a tomar antes al paciente medio de contraste, que es yodo por vía oral, para de alguna manera hacer que transite ese material de contraste y se puedan distinguir el tubo digestivo del demás contenido abdominal. Esto que estamos viendo aquí es un estudio contrastado. ¿Cómo sé que es un estudio contrastado? Acuérdense que el contraste viaja a través de los vasos sanguíneos, y además tiene la característica de que se elimina a través del riñón. Entonces, si somos aquí observadores en esta primera imagen, tenemos aquí los riñones, ¿verdad? El riñón derecho y el riñón izquierdo. Acuérdense que estamos viendo al paciente de frente y como si lo viéramos desde los pies, por eso es que este es el riñón derecho y este es el riñón izquierdo. ¿Qué llama la atención aquí? Pues que se ve, digamos, el contorno renal, por así decirlo, se ve hiperecoico. Esto es porque ya captó el medio de contraste, ¿verdad? Se está llevando a cabo la fase nefrográfica en este caso. Pero también en las siguientes imágenes lo que estamos viendo, que son estas imágenes redonditas como puntitos, es el trayecto que va siguiendo el uretero hasta su inserción en la vejiga. Entonces, cuando evaluemos la vía urinaria, hay que evaluar desde la situación habitual de los riñones, tenemos que evaluar el sistema colector, que también cuando se administra el medio de contraste es claramente visible. Aquí todavía no, por eso les digo que estamos ante, digamos, como una fase nefrográfica, apenas hay una captación del medio de contraste por el parénquima, y aquí ya tenemos una fase, digamos, ya de excreción, donde el medio de contraste va viajando a través del uretero. Hay que estar muy minucioso, muy detallista al evaluar estas imágenes, porque a veces pueden haber pequeños litos, ¿verdad?, que pueden pasar desapercibidos. Entonces siempre es importante tener la tomografía simple y la contrastada. En la simple pues vamos a poder delimitar las generalidades, ¿verdad?, en cuanto a alguna lesión en algún órgano y también la presencia de calcificaciones, ¿verdad?, desde un inicio, para que no vayan a quedar enmascaradas también en ciertas ocasiones por el medio de contraste. Entonces este es un estudio, digamos que hasta ahorita normal. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues esto es el hígado, esto es parte de intestino, ¿sí? Parte de intestino, riñón derecho, riñón izquierdo, los grandes vasos, ¿verdad? Parte de la vena cava, la aorta. Y bueno, aquí ya estamos un poquito más abajo, ¿sí? Estamos viendo parte de los músculos psoas, aquí vienen los ureteros, y aquí ya estamos en hueco pélvico. Prácticamente lo que se está viendo es parte aquí del intestino, aquí prácticamente ya la entrada, ¿verdad?, hacia la vejiga. Las indicaciones de la tomografía computarizada. Bueno, para la evaluación de masas renales complejas, para saber exactamente de qué estructura depende y sus dimensiones, ver las densidades,
de las que está conformada esta masa, la presencia de hidronefrosis, que es, digamos, la primera causa de aumento de tamaño en el riñón no funcionante, desplazamientos renales, complicaciones de cirugía y del trasplante renal o lesiones del espacio perirrenal. Otras indicaciones para el estadiaje de tumores, para evaluar el trauma renal, recidiva de tumor renal, cálculos dudosos, la evaluación del retroperitoneo, evaluar la extensión de alguna masa, ya sea hacia la vena renal o hacia la vena cava. En esta imagen tenemos un corte axial de tomografía computarizada. Es un estudio contrastado. Aquí estamos viendo los vasos que se ven hiperdensos o blancos. Estamos viendo aquí parte del hígado y estamos viendo el riñón derecho y el riñón izquierdo, parte aquí de estómago, parte del cuerpo y cola de páncreas y el vaso. ¿Qué nos llama la atención? Que el riñón derecho está sumamente aumentado de tamaño, es heterogéneo, ¿verdad? De predominio hipodenso, pero existen zonas hiperdensas en su interior. Es importante entonces medir aquí las dimensiones, y lo bueno también de la tomografía es que se pueden obtener también los cortes, tanto sagitales como coronales, y saber exactamente el tamaño de ese riñón. Hay que tomar también densidades, ¿verdad? Para saber si son zonas ya con necrosis, si son zonas de hemorragia o de calcificaciones. En este caso se trató de un carcinoma adrenal, que es lo que estamos viendo aquí. Otras indicaciones de la tomografía computarizada: el estadiaje de tumores en vejiga, próstata, ovario, útero y recto, la demostración de adenopatías, hemorragia retroperitoneal baja, evaluación de abscesos pélvicos, lipomatosis pélvica, lesiones óseas de la pelvis o recidiva de tumores. Otro método de imagen, la resonancia magnética, la cual tiene indicaciones muy parecidas a la tomografía. Aquí tenemos dos cortes de resonancia magnética, un corte axial y un corte coronal. Esto es realmente un estudio normal en donde estamos viendo igual el riñón derecho, el riñón izquierdo, y en un corte coronal el riñón también derecho y el riñón izquierdo. Aquí vemos el hígado, aquí vemos el vaso. Vemos que la resonancia magnética nos da una imagen mucho más anatómica, mucho más parecida, ¿verdad?, a la realidad. Y acuérdense que también la resonancia magnética nos ayuda a delimitar o, digamos, a integrar un diagnóstico más específico hacia aquellas enfermedades que contengan más agua, ¿verdad?, a delimitarlas mucho mejor por la secuencia que se puede utilizar, ¿no? Sobre todo acuérdense que las secuencias básicas, comentábamos en la resonancia, es el T1 y el T2, pero hay otras más que se pueden utilizar para la evaluación de las enfermedades. La radiología intervencionista también juega un papel muy importante, sobre todo tanto en el diagnóstico, pero sobre todo para el tratamiento de algunas enfermedades. Parte de este tratamiento que les comento son las embolizaciones de vasos que están irrigando tumores renales por antecedente de alguna hemorragia por un traumatismo renal, alguna fístula arteriovenosa, aneurismas intrarrenales, hipertensión severa, hemorragia incontrolada. Para el tratamiento del varicocele, ¿sí?, se puede realizar también angioplastía transluminal. Entonces, estos métodos ya tan específicos, les digo, sobre todo son realizados por médicos radiólogos con una subespecialidad en intervencionismo, en el cual utilizan una serie de catéteres muy delgados, ¿verdad?, para canalizar ciertos vasos y que se pueda llegar al vaso específico. Todo esto es bajo control fluoroscópico y se va instilando medio de contraste para que nos sirva de guía en el camino
y se logre llegar hasta el vaso específico para realizarle ya sea